Muy bien, doctor, comenzamos. Adelante, adelante, profesora. Muy bien. Hakunya mukiri ki matua kasai ramanut nukuhanriki Iris Caterina Moricairuna. Muy buenos días a todos los docentes que están presentes. Bueno, estamos en el módulo número 5, en el tema de educación intercultural bilingüe en tiempos de pandemia. Bien, de esta manera comenzamos el tema de educación intercultural bilingüe en tiempos de pandemia. Cuando nos acordamos de lo que sigue pasando en la actualidad en las aulas pedagógicas EIB, ¿no? Es muy penoso, ¿no? Es muy penoso porque se ha visibilizado cómo es la educación intercultural bilingüe y cómo se viene trabajando, ¿no? En nuestro país. Se ha visibilizado tan fuerte, qué necesidad tan fuerte, ¿no? Entonces, desde esa mirada ha sido muy chocante, teniendo en consideración la falta de diferentes materiales, ¿no? Que en realidad hasta ahora no lo tenemos, ¿no? Como docentes bilingües, ¿no? Entonces, vamos a tratar sobre ese tema, pero primero vamos a desarrollar un poco desde la parte introductoria de este tema. La pandemia mundial, ¿no? Que afecta hoy, ¿no? Hoy en el mundo ha generado una crisis, no solo sanitaria, ¿no? Sino también tanto social, económica, cultural, ¿no? Y educativa. Factores que se han venido afectando, ¿no? Hasta ahora en la actualidad. Por ello, ¿no? Millones de estudiantes en el mundo dejaron de asistir a las escuelas, ¿no? Desarrollar sus procesos educativos, ¿no? de manera presencial. Entonces, en todas las instituciones educativas se dejó de trabajar, ¿no? De manera presencial. Teniendo en consideración que en América Latina y Caribe, de acuerdo al informe de UNESCO, ¿no? En 2020, son más de 150 millones de estudiantes de 26 países, ¿no? Que no han asistido, ¿no? A la escuela de manera presencial, ¿no? Hasta ahora en la actualidad hay universidades que no están llevando cursos de manera presencial, no se está llevando a las clases, ¿no? Y uno que otros también, ¿no? Como institutos, instituciones de educación básica regular que sí ya están llevando de manera presencial, pero algunos igual siguen en remoto, ¿no? Pero están en ese proceso. Entonces, los países de la región han diseñado diversas estrategias, ¿no? de provisión remota de la educación, ¿no? Entonces, los primeros días, las primeras semanas, cuando nos informaron, ¿no? Cuando nos informó el presidente de la República que las clases se suspendían, en ese aspecto, en realidad, nosotros no teníamos, los docentes no teníamos estrategias de trabajo, ¿no? Porque nunca habíamos trabajado, ¿no? De manera remota con los estudiantes, ¿no? Quizás en otros cursos de especializaciones o capacitaciones que se nos brindaba el ministerio, seguramente sí lo hacíamos los docentes, ¿no? Pero nunca con los estudiantes. Entonces, en ese aspecto no se tenía ni qué tipo de estrategia, ¿no? Entonces, la mayoría de los docentes esperaban que
que se pronuncie, ¿no? La UGEL, la DRE, ¿no? Respecto a ese caso, ¿no? Para de qué manera poder trabajar. Entonces, se ha visto también, ¿no? La necesidad grande, mucha dificultad de los mismos docentes, ¿no? Que prácticamente no usaban, ¿no? De manera adecuada lo que es el TIC, ¿no? La tecnología. Entonces, ha sido una falencia, ¿no? Primero, capacitar a los docentes en el uso y manejo del TIC, ¿no? Entonces, para poder trabajar con los estudiantes, ¿no? Entonces, comenzamos de cero, ¿no? Comenzamos de cero. Entonces, eso es lo que pasó, ¿no? Casi en la mayoría de las instituciones, ¿no? En la mayoría de los docentes también. Entonces, se ha diseñado estrategias de trabajo como provisión, ¿no? Como provisión remota de la educación. Pero los problemas de acceso, ¿no? A la electricidad e internet, ¿no? Tanto en zonas urbanas como rurales, no han permitido, ¿no? La continuidad de que todos los estudiantes, o algunos estudiantes, porque algunos sí tenían conectividad, ¿no? ¿No? Y se quedaron algunos estudiantes fuera del margen de ese servicio educativo, ¿no? De manera virtual. Es por esa razón que se ha visibilizado una necesidad tan grande en lo que es el tema de la educación intercultural bilingüe en nuestro país, ¿no? Comenzando de las comunidades, ¿no? Que prácticamente comunidades nativas, caseríos, que no tenían fluido eléctrico, ¿no? Entonces, padres de familia que no sabían, no utilizaban el celular, porque al vivir en una comunidad de un caserío, pues es pueblo pequeño, ¿no? Entonces, no hay necesidad de que todos tengan ¿no? el celular, ¿no? Entonces, de una y otra forma, ¿no? Entonces, la manera y la forma de vivir es eso, ¿no? Entonces, con ese problema que nos encontrábamos ahora, ¿cómo solucionar, no? ¿Cómo ayudar, cómo apoyar, ¿no? Ante esa situación? En primer lugar, no había fluido eléctrico en las comunidades, ¿ya? Entonces, si no había fluido eléctrico, menos internet, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se podría trabajar, no? Entonces, los niños y las niñas y adolescentes, ¿no? De los pueblos indígenas se han visto afectados sus derechos, ¿no? Como estudiantes. Se han visto afectados más que todo, ¿no? Derecho que es el derecho a la educación. Entonces, así como también a recibir, ¿no? Una educación acorde a su contexto, acorde a la lengua originaria que pertenece, ¿no? Entonces, porque la educación intercultural bilingüe es un derecho, no es un derecho. Y las instituciones bilingües, ¿no? Tienen que brindar la enseñanza y aprendizaje en la lengua originaria. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí, no? ¿Qué es lo que pasaba? En ese aspecto, ¿no? Por más que el gobierno ¿no? había dado una estrategia, ¿no? Provisional para la enseñanza, ¿no? Pero es por eso que nace, ¿no? Lo que es el aprendo en casa, ¿no? Pero el aprendo en casa, pues, era solamente en un idioma que es el castellano, ¿no? Entonces, ¿qué hay de las otras lenguas originarias que existen en nuestro país, ¿no? Entonces, se ha visto vulnerado de una y otra forma, ¿no? Todos los derechos, tanto educación, en lo que es diferentes temas, ¿no? Salud, cultural. Entonces,
desde esa perspectiva, pese a esos importantes esfuerzos, ¿no? Desplegados, ¿no?, por los estados, la situación de la mayoría de los estudiantes, ¿no?, de los pueblos indígenas era doblemente criticada, ¿no?, pues que se requiere el acceso a la educación que tiene que ser, ¿no?, de acuerdo, tiene que ser pertinente, ¿no?, y de calidad, pero no ha sido pertinente ni de calidad. Entonces, no podíamos hablar, ¿no?, de una educación de calidad. Sí. Si los demás niños no podían recibir las clases virtuales. Entonces, entra UNICEF, ¿no? UNICEF como ente que trabaja para los niños, ¿no? Para el derecho de los niños. Respondiendo a su mandato, ¿no?, de velar por la educación de la niñez. Y en particular de las poblaciones vulnerables, ¿no?, como los niños y las niñas adolescentes de pueblos originarios, ¿no? Han analizado las respuestas que los estados y otras entidades, tanto de la sociedad civil, han dado a esos estudiantes y se ha sistematizado, ¿no? Se ha sistematizado las buenas prácticas, ¿no?, destinadas a garantizar tanto el acceso como la pertinencia de la educación. Entonces, se ha trabajado en las buenas prácticas, ¿no?, en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, al principio, cuando se llegó a trabajar esas buenas prácticas, ¿no?, era que el docente tenga estrategias de trabajo, ¿no?, tenga estrategias de cómo desarrollar sus clases con los niños, ¿no? En las instituciones, en las comunidades donde que no había, ¿no?, fluido eléctrico, ¿no?, donde que no llegaba lo que es el aprendo en casa, ¿no? Entonces, se ha trabajado, ¿no? Antes que ello también habían docentes que sí llegaban ya a los caseríos, a las comunidades, ¿no?, con sus propias estrategias, ¿no?, de llevar los materiales educativos, ¿no?, elaborados por ellos mismos, de casa en casa, porque por el tema de pandemia que era tan fuerte, entonces no se podían a reunirse, ¿no?, en un solo sitio. Entonces se tenían que ver, ¿no?, de repente tal día toca tal niño, al día siguiente otro niño, ¿no? Entonces así sucesivamente, era el acompañamiento del docente para los niños, ¿no? Entonces también se ha sumado, ¿no?, las grandes organizaciones indígenas, ¿no?, como tenemos el AIDESET, ¿no?, que es la Asociación Interétnica para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se ha sumado, ¿no?, tanto en las diferentes organizaciones de diferentes regiones también, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede trabajar de manera articulada lo que es el tema de la EIB, ¿no? Entonces, líderes, lideresas, ¿no?, de los pueblos originarios han visto, ¿no?, han tocado puertas en distintas instituciones, ¿no?, viendo la necesidad latente de las instituciones bilingües en ese aspecto, ¿no? Hemos dado ya una pequeña introducción del tema que vamos a tratar hoy día, ¿no? Entonces, todos hemos trabajado, ¿no? Hay una estrategia de cómo aplicar lo que es de cómo fue la educación, ¿no? Cómo es hasta ahora, ¿no?, la educación intercultural bilingüe, ¿no?, en tiempos de pandemia, ¿no? Porque igual seguimos en pandemia. Bueno, desde esa perspectiva vamos a ver primero lo que es el macro, lo que son primero los conocimientos generales,
en nuestro país, ¿no? ¿Cuántos pueblos originarios tenemos? A partir de ello vamos a ir viendo. Bien, entonces, algunos datos que tenemos aquí, ¿no? Tenemos 55 pueblos indígenas u originarios en nuestro país, 48 lenguas, ¿no? Originarios, 4.500.000 peruanos, ¿no? Tienen como lengua materna una lengua indígena, ¿no? Entonces, el Perú, pues, ¿no? Perú es un país pluricultural y multilingüe, ¿no? Porque existen diversidad de culturas, diversidad de pueblos, ¿no? Diversidad de sangres. Es por eso que, según los datos estadísticos, ¿no? nos confirman, ¿no? Entonces, 51, ¿no? Pueblos originarios que son amazónicos, ¿no? Y 4 andinos. Entonces quiere decir, ¿no? que en la Amazonía se encuentra ¿no? más pueblos originarios. Entonces, cada pueblo originario, ¿no? Vive en sus respectivos contextos, ¿no? En las regiones. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, en la región Cayali, donde vivo, en la región Cayali tenemos como 15 pueblos originarios, ¿no? 15 pueblos originarios. Entonces, los 15 pueblos originarios se atienden, ¿no? En sus propias lenguas originarias, ¿no? En las instituciones educativas. Que los maestros deben ser del pueblo, ¿no? Para poder brindar una enseñanza en su lengua materna, ¿no? Entonces, en los colegios de la educación básica, sí pueden, ¿no? Sí pueden enseñar, ¿no? Sí enseñan lo que es el castellano, ¿no? Igual en primaria. Las poblaciones indígenas reciben la enseñanza del castellano como segunda lengua, ¿no? A partir de los niños de la edad de 5 años, ¿no? En 5 años se recibe el castellano como segunda lengua, no solamente en media, 20 minutos a 30 minutos, ¿no? Entonces, la enseñanza del castellano. Es igual que en primaria, ¿no? Ya se van recibiendo, porque es un proceso, ¿no? Es un proceso de enseñanza también para poder conocer otras lenguas, ¿no? Y en nivel superior ya se aplica, ¿no? Porque en nivel superior ya encontramos, ¿no? Diferentes profesionales con diferentes carreras, no solamente los bilingües, ¿no? Sino que ya son profesionales que vienen de diferentes lugares, ¿no? Entonces, en ese marco, vamos viendo más datos para poder conocer. Y nos dice, ¿no? 48 lenguas originarias vigentes, ¿no? Tenemos estudiantes en 43 lenguas originarias, ¿no? Estudiantes en 43 lenguas originarias. Lenguas vitales, tenemos quechua, aymara, arambú, eseja, shipibo, conibo, ashaninka, ¿no? Yine, Cacataibo, Matsigenga, Kandoshi, Shapra, Awakun, Shawu, ¿no? No Matsigenga, Kashinawa, Wampis, Sharanawa, Secoya, Kakinte, Matse, Madija, Achuar, Uranina, Yaminawa, Ticuna,
Nahua, Machigenga, Notecurinia y Ashenga, ¿no? Entonces, lenguas vitales que son 27, ¿no? Entonces, lengua en peligro. En lengua en peligro tenemos lo que es Bora, Yawa, Yanesha, Murui y Munani. Bora, Yawa, Yanesha, Murui o Munani, ¿no? Entonces son lenguas que ya se está perdiendo, ¿no? Porque ya difícil lo hablan, aunque Bora hacen Iquitos, ¿no? Bora, Ashaninka sí lo hablan, ¿no? Pero ya pocas personas, ¿no? Pocas personas que sí lo hablan, ¿no? Entonces el maestro IB está llamado para poder fortalecer, ¿no? Lo que es la identidad cultural, ¿no? En la educación intercultural bilingüe. Nosotros como maestros bilingües estamos llamados a eso. Lengua seriamente en peligros, ¿no? Que nos indica que son 10. Hakaru, Shivilo, Iquitu, Okaina, Kapanawa, Mahiki, Arabella, Kukama, Kukamiria, Amawaka, Huanqui, ¿no? Entonces, las lenguas seriamente en peligro, en la región Ucayali, en el Instituto Pedagógico Bilingüe, la atención se atiende a los estudiantes de 13 pueblos originarios, ¿no? Los estudiantes, estoy observando aquí, hay estudiantes Shivilo, ¿no? Hay estudiantes Shivilo, hay Kukama, ¿no? Entonces son lenguas que ya se están perdiendo, ¿no? Pero la mayoría de los cocamos que estudian en el pedagógico bilingüe están empoderándose, ¿no? Están empoderándose en el aprendizaje de su lengua, ¿no? Entonces, qué cuán importante, ¿no? Es poder aprender, ¿no? Lo que es lo nuestro para no perder, ¿no? Entonces, desde esa mirada, justamente, ¿no? El problema es fuerte, ¿no? Porque la lengua Kukama ya se ha perdido prácticamente, ¿no? En Ucayali. Entonces, para poder revalorar, para poder revitalizar nuevamente, se tendría que trabajar, ¿no? Con los estudiantes. Los estudiantes ingresan a la carrera de educación, ¿no? Identificándose como pueblo Kukama, ¿no? Pero justamente hay un problema latente que en la región Ucayali, ¿no? Que en la región Ucayali no hay instituciones educativas, Kukamas, ¿no? Pero hay un instituto superior bilingüe, ¿no? Que ofrece, ¿no? la carrera EIB, pero no hay instituciones Kukama. En ese sentido, hay mucho que trabajar, ¿no? Hay mucho que trabajar. Los estudiantes ya están en proceso de revitalización, en la recuperación de su lengua originaria, ¿no? Pero no hay instituciones donde trabajar, ¿no? El día que se egresan, ¿no? De esa casa superior de estudios, ¿no? Porque solamente encontramos en Iquitos, ¿no? Instituciones educativas Kukamas, ¿no? Propiamente dicho. Bien, tenemos también lenguas en situaciones sumamente ya críticos, ¿no? Lo que es Munichi, ¿no? Chamikuro,
Taushiro, Iñapare, Resígaro, Isconagua y Omawa, ¿no? Por ejemplo, también hay estudiantes Resígaro dentro del caso superior de estudio. Hay Resígaro, la estudiante habla, ¿no? Habla y escribe en Resígaro, ¿no? Entonces, es un privilegio de compartir, ¿no? Y aprender esa lengua que ya está prácticamente en situación crítica, ¿no? Aunque en Isconagua, ¿no? Isconagua también, no tenemos, de repente en el instituto de estudiantes isconaguas, ¿no? Pero hay en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, ¿no? Isconagua. Isconagua prácticamente la cultura isconagua prácticamente se había apoderado de la lengua originaria shipibo, ¿no? O sea, siendo isconagua, ¿no? Perteneciendo a un pueblo originario isconagua, más aprendían la lengua originaria shipibo, ¿no? Porque el contexto donde que los isconaguas vivían, ¿no? Era prácticamente ¿no? Casi pegado a la comunidad, a una comunidad shipibo, ¿no? Es por esa razón que los isconaguas aprendían shipibo, ¿no? Y ya no practicaban, ¿no? Su lengua materna, porque hay solamente una comunidad, ¿no? De isconaguas que se llama Currimbarri, ¿ya? Currimbarri, y lengua originaria también. Hay pocos isconaguas, ¿no? Pero con las últimas entrevistas o con los últimos avances, trabajos de investigación que están realizando los grandes lingüistas, ¿no? Se están empoderándose los hermanos isconaguas, ¿no? Entonces se están empoderándose los jóvenes isconaguas en cuanto a lo que es la normalización de su alfabeto, ¿no? Entonces, es un proceso, ¿no? Es un proceso de trabajo con los jóvenes isconaguas, ¿no? Entonces, ellos ya son pocos nomás, no solamente hay una comunidad, como les acabo de mencionar. Bien, entonces, siguiendo, recordamos qué nos piden, ¿no? En la Currícula Nacional de Educación Básica para la atención de la diversidad cultural y lingüística, ¿no? De acuerdo a los perfiles de egreso, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el estudiante teniendo en consideración esos perfiles? El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos, ¿no? El estudiante valora desde su individualidad e interacción en su entorno sociocultural y ambiental, sus propias características generacionales, las distintas identidades que lo definen y las raíces históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia, toma de decisiones con autonomía, cuidando de sí mismo y de los otros, procurando su bienestar y el de los demás. Asume sus derechos y deberes, reconoce y valora su diferencia y la de los demás, ¿no? Vive su sexualidad estableciendo vínculos afectivos saludables, ¿no? Entonces, como para poder conocer, ¿no? ¿Cuál es el perfil del ingreso? Entonces, vamos viendo también las instituciones educativas E y B, ¿no? Según el Registro Nacional. Tenemos aquí EIB de fortalecimiento, ¿no? EIB de revitalización, EIB urbano, ¿no? Y en todo lo que es nacional, ¿no? Porque son tres escenarios lingüísticos, ¿no? Según
la educación intercultural bilingüe, ¿no? La atención a la diversidad, ¿no? De cada instituto, en cada institución, ¿no? Pero vamos viendo otra diapositiva. Bueno, presencias de las instituciones E y B en las escuelas de la educación básica regular, ¿no? Hemos visto, aquí vamos a ver, tenemos todo, casi de todo, ¿no? Entonces, de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a los porcentajes de cada región, ¿no? Entonces nos dice la última nota, en las regiones de Ica, Lima Metropolitana, La Libertad, Piura, la presencia de las instituciones educativas es muy baja, ¿no? En tanto que en Tumbes y Callao no se tiene registro de la IEB, ¿no? Entonces son diferentes, no más que todo hay en otras regiones, ¿no? En otras regiones donde que se encuentra la presencia de la educación de las instituciones E y B, ¿no? Difícil se encuentra, ¿no? En Lima Metropolitana solamente tenemos uno, en Lima Metropolitana, que es Cantagallo, ¿no? Que es por Rima. A ver, para eso vamos viendo lo que es la política de educación intercultural. ¿Qué es la política educativa, no? Es la política educativa para formar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, que pertenecen a los pueblos indígenas u originarios del Perú. Requiere de las siguientes condiciones básicas de calidad, ¿no? Para poder atender lo que es la política de la educación intercultural bilingüe, pues, ¿no? Se requiere condiciones de calidad, ¿no? Entonces, vamos mencionando algunas de las condiciones, ¿no? Docentes formados en E y B, ¿no? Y con competencia lingüística, lengua originaria y castellano. ¿Qué quiere decir, no? Se tiene que tener, para que la educación intercultural bilingüe sea de calidad, ¿no? La enseñanza tiene que ser pertinente en su lengua materna, ¿no? Como tiene que ser el docente formador, ¿no? Tiene que conocer lo que es dominar la lengua originaria, tanto en forma escrita y oral, ¿no? Escrito y oral. En este caso, cada 3 años se toma un examen, ¿no? A todos los docentes bilingües, en nuestro Perú, ¿no? En Perú, cada 3 años, ¿no? Entonces, se tiene que obtener la constancia del dominio de la lengua originaria, ¿no? Es por eso que el docente que va a enseñar a una institución E y B, tiene que dominar, ¿no? La lengua originaria, según la constancia que les acredita el Ministerio de Educación, ¿no? Tiene que ser un docente que esté en dominio de lengua originaria avanzado. Tiene que ser avanzado, tanto oral y escrito. Pero hay en la actualidad, como estamos trabajando en temas de revitalización de las lenguas, en la actualidad hay mucha falencia, ¿no? Con los docentes formadores, más que todo también, ¿no? Que no escriben correctamente en su lengua originaria, ¿no? Entonces, son jóvenes que se egresan de diferentes universidades, ¿no? Entonces, en las universidades no te enseñan a escribir en la lengua materna, ¿no? En la lengua originaria, no te enseñan a escribir, ¿no? En las universidades o en el instituto lo que enseñan, ¿no? La parte científica, ¿no? La parte académica,
Entonces, entonces hay un vacío fuerte, pues, ¿no? En cuanto a lo que es la enseñanza de la lengua originaria. Entonces, el docente tiene que ser, ¿no? Conocedor, hablar tanto en castellano y en lengua originaria. Y otro aspecto que se tiene que ver es el currículo y propuesta pedagógica EIB, ¿no? ¿Cómo es el currículo, ¿no? ¿Cómo se tiene que trabajar en una institución EIB, ¿no? Para cada forma de atención y nivel educativo, que se tiene que tener en cuenta lo que es la propuesta EIB. ¿Y qué es una propuesta EIB, no? Es un documento normativo, ¿no? Que guía a los docentes bilingües, ¿no? Que es un modelo para poder trabajar, ¿no? Son propuestas para poder trabajar de esta manera, ¿no? Que las instituciones bilingües tienen que trabajar de esta manera, porque la EIB es una atención diferenciada, ¿no? En el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué una atención diferenciada, no? Porque más que todo en la educación EIB se articula el trabajo con la comunidad, ¿no? Con los sabios, ¿no? Con los actores educativos de la comunidad. Otro aspecto que también podemos ver es materiales educativos. Los materiales educativos tienen que ser pertinentes en lenguas originarias y castellano, ¿no? Entonces, materiales educativos que actualmente se están trabajando para algunos lenguas originarias que les falta, ¿no? En sus instituciones educativas para la elaboración de dichos, ¿no? De dichos documentos. Lo trabajan de acuerdo a cada nivel, ¿no? En el nivel inicial, por ejemplo, en la ley, en el pueblo originario Shipibo, en Shipibo, el libro, el material que hace el Ministerio de Educación es el libro de autoaprendizaje que es Sanás, ¿no? Sanás en lengua originaria, ¿no? Para los niños del nivel inicial, ¿no? De 4 y 5 años, ¿no? Solamente de 4 y 5 años. Entonces, se está trabajando también para desarrollar, ¿no? Para los niños de 3 años también. El igual que en primaria, ¿no? En primaria hay hay libros como Pinushuku, ¿no? Kunawu, todo en lengua originaria, ¿no? Entonces, son materiales educativos que envía el Ministerio de Educación para poder fortalecer lo que es la enseñanza-aprendizaje en la lengua originaria, ¿no? Entonces, son los mismos docentes EIB, ¿no? Ya capacitados, quienes elaboran esos tipos de libros, ¿no? Entonces, en convenio con, ¿no? Con diferentes instituciones también, ¿no? Para ello también vamos a ver lo que es el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. ¿Ya? El Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que tenemos como objetivos estratégicos, acceso, permanencia y culminación oportuna, ¿no? Acceso, permanencia y culminación oportuna de los estudiantes, ¿no? Entonces, otro también podemos ver currículo pertinente y propuesta pedagógica EIB, ¿no? Lo que estábamos hablando de antes. Otro objetivo estratégico que tiene que ver el Plan Nacional de Educación es formación y desarrollo docente EIB, ¿no? Entonces, en ese aspecto de formación y desarrollo EIB, en los años anteriores habían becas para la formación, ¿no? Para la formación académica de los docentes EIB, ¿no? Ofrecían segunda especialización,
¿no? El Ministerio de Educación ofrecía segunda especialización a los docentes EIB, ¿no? Pero tendrían que, ¿no?, de cubrir con algunos requisitos que tenían que cubrir, ¿no?, los docentes EIB, ¿no? Pero ahora en la actualidad ya no se ve, ¿no? Ya no se ve que el Ministerio de Educación dé, ¿no?, esos tipos de facilidades a los docentes EIB, ¿no? Ahora el docente EIB tiene que invertir, ¿no?, su propio dinero, ¿no?, para poder obtener, para poder estudiar, ¿no?, otra segunda carrera, o de repente especializaciones, o de repente posgrados, ¿no? Entonces, el mismo EIB, el docente EIB es lo que, ¿no?, lo que paga, lo que tiene que, ¿no?, invierte lo que tiene que estudiar. Entonces, bueno sería, ¿no?, que el ministerio lo tome en consideración nuevamente. Gestión descentralizada y participación social, más que todo, ¿no? Siempre la comunidad trabaja de manera articulada con lo que son los actores educativos. Modelo de servicio educativo intercultural. En modelo de servicio intercultural, ¿no?, seguimos teniendo lo que son, cuáles son las normas que nos amparan como pueblos indígenas, ¿no? Tenemos lo que es el convenio 169, ¿no?, de la OIT, que dice, ¿no?, Organización Internacional de Trabajo, ¿no?, sobre poblaciones indígenas y tribales del mundo, ¿no? Entonces, dentro de ello está, ¿no?, los diferentes derechos a una educación en la lengua materna, lo que entra en lo que es la EIB, ¿no?, derecho al territorio, derecho a la consulta previa, ¿no? Entonces, esos derechos universales. También entra lo que es Declaración de las Naciones Unidas, ¿no?, sobre los derechos de los pueblos indígenas. Normas nacionales, tenemos lo que son la Constitución Política del Perú, ¿no?, la Ley 27818, lo que es la Ley de la Educación Intercultural Bilingüe, ¿no?, la Ley del Profesorado, entre otros, ¿no?, lo que es política sectorial de educación intercultural bilingüe, ¿no?, con la resolución directoral 006-2016, ¿no? Entonces, todas esas normas legales que amparan lo que es el modelo de servicio que queremos, ¿no?, en el Perú. Entonces, desde esa perspectiva, vamos viendo el modelo de servicio educativo intercultural, ¿no?, la finalidad, los objetivos, qué se tiene que trabajar en el servicio, en el modelo de servicio, ¿no? Vamos a ver qué finalidad, ¿no? Establecer orientaciones para la gestión del modelo de servicio educativo intercultural bilingüe, que garantice la calidad, pertinencia pedagógica y los derechos culturales y lingüísticos de los estudiantes, ¿no?, de los pueblos originarios o indígenas, ¿no?, para que logren aprendizajes satisfactorios, ¿no? Entonces, es la finalidad, ¿no?, de este modelo de servicio educativo intercultural bilingüe. Realizar orientaciones, ¿no?, de gestión del modelo de servicio, que es un modelo de servicio. Tenemos objetivos, que es implementar propuesta pedagógica, ¿no?, según forma de atención, el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe, que responda a las diferentes características socioculturales y lingüísticas, ¿no?, de los estudiantes de los pueblos indígenas, ¿no? Porque la enseñanza, el aprendizaje en la lengua originaria no es lo mismo, ¿no? Entonces es una atención diferenciada en cada contexto, ¿no? Y eso se respeta, ¿no? Y eso se respeta. Entonces, otro punto es desarrollar una gestión escolar intercultural eficiente, centrada en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no?
promueve la participación comunitaria, ¿no? Con sus actores claves, así como la participación de las familias, ¿no? Que constituya un ambiente favorable y de formación integral de los docentes, ¿no? Entonces, más que todo, el desarrollo de la gestión escolar intercultural, más que todo se ven vinculados los actores educativos aquí, ¿no? Entonces, no solamente trabaja el docente, ¿no? El docente bilingüe, cuando se va a trabajar en una comunidad, ¿no? Ya es parte de la comunidad, ya es parte del caserío, ¿no? En ese sentido, trabaja de manera, ¿no? Vienen a ser, ¿no? Actores claves, ¿no? Como madres de familia, participación de la familia, ¿no? Participación del jefe de la comunidad, participación de algunas organizaciones que existen dentro de ello, ¿no? Entonces, todos participan, ¿no? Para un buen común, ¿no? De lo que es el fortalecimiento de la EIB, ¿no? Para que el estudiante tenga una formación integral, más que todo, ¿no? Entonces, no se desliga, ¿no? La comunidad de la institución, ¿no? Sino que es parte de ello. Entonces, también otro punto es generar las condiciones necesarias de soporte pedagógico, recursos educativos tecnológicos, ¿no? E infraestructura para el desarrollo de una educación intercultural bilingüe de calidad que garantice la mejora del aprendizaje de los estudiantes de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, generar condiciones, dice, ¿no? Bueno, esto es un modelo, ¿no? Eso es un modelo de servicio que quisiéramos que hayan cumplido al 100%, ¿no? Nuestro gobierno central. Pero vamos a ver más adelante cómo se viene trabajando ese modelo de servicio, ¿no? Entonces, estos son los objetivos teniendo en consideración algunas propuestas que se tienen, ¿no? Ahora, enfoque del modelo de servicio educativo intercultural, ¿no? Tenemos el enfoque territorial, ¿no? Gestión comunitaria, intercultural, ¿no? Mantenimiento y desarrollo de las lenguas originarias, el buen vivir, ¿no? Entonces, esos enfoques del modelo de servicio educativo intercultural bilingüe, parte de ello, ¿no? Entonces, son enfoques que se trabaja el 100%, ¿no? Para que tengamos una educación bilingüe de calidad, ¿no? El enfoque territorial, ¿ya? Propone mirada multidimensional, ¿no? Del desarrollo humano, social, institucional, ambiental y económico, más que todo. Justamente anteriormente estamos hablando sobre los derechos dentro de la OIT, que dentro de la OIT está el derecho a la territorialidad, ¿no? Entonces, en ese marco se viene trabajando de manera articulada también, ¿no? El derecho a la territorialidad, teniendo en consideración propuestas de una mirada multisectorial. En gestión comunitaria, ¿no? Propone la construcción de una visión común y el compromiso de los actores educativos, la comunidad y autoridades locales, ¿no? Para una gestión participativa, democrática, ¿no? Sobre todo. Entonces, el enfoque intercultural,
¿no? De hecho, que si es un modelo de servicio educativo intercultural, se tiene que trabajar, ¿no? El enfoque intercultural, sobre todo, ¿no? Para buscar construir relaciones más equitativas, ¿no? Justas, la valoración de identidades y saberes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca la interculturalidad? ¿No? Busca construir relaciones más equitativas, ¿no? De que la cultura sea, ¿no? De que una cultura no sea superior al otro, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos siempre, ¿no? En lo que es el modelo de servicio EIB. También tenemos mantenimiento y desarrollo de lenguas originarias. Mantenimiento y desarrollo de lenguas originarias, ¿no? Promueve que los estudiantes desarrollen sus competencias comunicativas en lengua original, ¿no? Tiene que hablar su lengua original. La práctica del buen vivir sobre todo, ¿no? Comprender vivir en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad, ¿no? Es decir, el bienestar de uno depende del bienestar del otro, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del buen vivir desde las cosmovisiones de los pueblos originarios, el buen vivir es compartir, ¿no? En hermandad, compartir en hermandad. Entonces, como pueblos indígenas decimos, ¿no? El bienestar ¿no? Mi bienestar es el bienestar del otro, ¿no? Pero en otras culturas, en la cultura occidental, pues, ¿no? Lo vemos de diferente manera, ¿no? La práctica del buen vivir y el desarrollo, ¿no? Entonces es de una forma más individualista, ¿no? Como pueblos originarios, se tiene que estar, ¿no? Siempre viendo, eh, ayudando siempre, ¿no? En lo que le hace falta a otro, ¿no? Entonces, esos enfoques se tiene que trabajar, ¿no? Fuerte en la educación intercultural bilingüe. Como componentes tenemos componentes pedagógicos, de gestión y de soporte, ¿no? Pedagógico, de gestión y soporte. En gestión, ¿no? En aspecto pedagógico, propuestas pedagógicas, orientaciones para planificar, gestión del aprendizaje, evaluación de los aprendizajes, ¿no? En gestión podemos ver estructura organizacional. ¿Cómo se tiene que trabajar en estructura organizacional? Estructura organizacional, funcionamiento de la IEP, ¿no? Justamente cuando hablamos de gestión, estamos más que todo, ¿no? Dando a conocer de qué manera se viene funcionando lo que es las instituciones educativas EIB, ¿no? De qué manera está orientado, ¿no? La forma de qué manera se organiza, ¿no? En las instituciones educativas. Todo está organizado y orientado, ¿no? De qué manera se debe trabajar. En soporte tenemos fortalecimiento de capacidades, recursos educativos y tecnológicos, infraestructura y equipamiento, ¿no? Entonces, viendo bien claro, según el modelo de servicio, cuál es lo que se debe tener en consideración, ¿no? En soporte prácticamente, ¿no? Prácticamente hemos visto tantas falencias hasta ahora, ni la pandemia como que les ha abierto, ¿no? Los ojos
nuestro padre de la patria, ¿no? En decir sí, ¿no? En las instituciones bilingües hubo tanta falencia, ¿no? Entonces ahora tendríamos que trabajar en ello, ¿no? Pero ahora la situación, viendo la verdad que la situación no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado la situación. Entonces, sino que se ha dado a conocer al mundo entero cómo es la educación de los pueblos originarios en nuestro país. Ahora, ¿no? Las formas de atención es muy diferente en la EIB, en fortalecimiento cultural lingüístico, pues, ¿no? Son instituciones que hablan la lengua originaria, los niños hablan y escriben la lengua originaria, el 100%, los docentes también, ¿no? Y en revitalización, ¿no? Las lenguas en las instituciones educativas donde que los niños hablan, ¿no? Hablan tanto castellano, hablan en shipibo, ¿no? Pero más el castellano que de repente su lengua materna, ¿no? Entonces, hablan muy poco lo que es su lengua materna, ¿no? Como que otra cultura se haya empoderado, ¿no? De esa cultura, de su cultura, ¿no? Como que aculturalizado ya, ¿no? Pero sí no dejan de practicar sus costumbres, ¿no? Sus danzas, sus bailes. Entonces, pero que sí se está perdiendo, ¿no? En hábitos urbanos, ¿qué quiere decir? ¿No? Aquí prácticamente ya se ha perdido, ¿no? Aquí prácticamente los estudiantes con distintos niveles del bilingüismo, ¿no? Entonces aquí los estudiantes ya dejaron de hablar la lengua originaria, ¿no? Como podemos ver en la capital, en Lima, la institución educativa de Cantagallo, ¿no? Es una institución bilingüe, ya, pero que ya no se enseña en la lengua originaria, ¿no? Por la misma necesidad de los estudiantes, porque los estudiantes ya no entienden la lengua originaria, ¿no? De sus padres, porque sus padres ya dejaron de hablar también, ¿no? Entonces, es por eso que ya dejaron de practicar la lengua originaria, pero en sí es una institución bilingüe. ¿Qué es lo que hacen, ¿no? ¿Cómo se trabaja, ¿no? En ese tipo de instituciones, ¿no? Hay modelos de servicios también para poder atender, ¿no? De una manera muy diferenciada a esos estudiantes, ¿no? Entonces, ahí la práctica de shipibo de lengua originaria es como lengua 2, ¿no? Como lengua 2 es la lengua materna de ellos. Ya más enseñan en castellano. ¿Ya? Y otra lengua es como su segunda lengua. Entonces todo eso se tendría que trabajar, ¿no? Se tendría que trabajar para poder, ¿no? Para que las instituciones que enseñamos tiene que ser, ¿no? Una enseñanza de calidad, ¿no? Pero con pertinente. Muy bien. Tenemos componentes de gestión, ¿no? Órganos de dirección, pedagógico, administrativo, de participación, ¿no? Entonces, esto ya vamos pasando. ¿Bien? Muy bien. Entonces, el componente de gestión debe generar las condiciones, nos dice, ¿no? El componente de gestión debe generar las condiciones para una adecuada implementación de la propuesta pedagógica EIB a distancia. A ver, vamos viendo cómo debe generar, ¿no? Cómo debe generar el componente de gestión, o cómo debe generar esas condiciones. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el gestor, aquí tenemos, ¿no? El estudiante. El estudiante es el eje principal, el que está, ¿no? En el medio de todos, de todo ello, ¿no? Está la comunidad, ¿no?
está la familia, está aprendizaje autónomo, ¿no? Y sabios, ¿no? Está dentro de la comunidad, ¿no? Con los estudiantes, ¿ya? Pero, ¿qué necesitamos? ¿No? Pero, ¿qué necesitamos? Si tenemos que tener si tenemos que hacer una propuesta para la implementación, ¿no? De la educación intercultural y bilingüe a distancia. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? A ver, no tenemos, a ver, en la misma comunidad no tenemos conectividad. No tenemos conectividad. No tenemos limitado el acceso a la tecnología. No tenemos limitado el acceso a la tecnología, ¿no? Estamos dentro de la emergencia sanitaria, ¿no? Seguimos estando dentro de la emergencia sanitaria. ¿Qué más? Medios y recursos. Contenidos y herramientas digitales. Lo que es una propuesta, ¿no? Para la implementación. Tenemos tabletas o web, ¿no? Para poder mejorar la condición. Cuadernos de trabajo en lengua originaria y castellano, ¿no? Fichas de autoaprendizaje, ¿no? En lengua originaria y castellano. Sesiones radiales, materiales de aula, materiales para el docente, ¿no? Entonces todo esto, ¿no? Todo esto lo podríamos tenerlo, pero si tendríamos, ¿no? Una conectividad, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de esta implementación, ¿no? Estudiantes de ámbitos andinos y amazónicos, ¿no? De educación intercultural bilingüe, desarrollan las competencias del currículo nacional con pertinencia lingüística y cultural de manera remota, ¿no? Dice en la misma implementación, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este aspecto, ¿no? No se ha visto en las instituciones educativas tales trabajos, ¿no? No se ha visto la implementación, ¿no? El componente de gestión no ha generado, ¿no? Esas condiciones adecuadas. Ya es por eso que hubo mucha falencia al retorno a la presencialidad, ¿no? Como que prácticamente habíamos perdido como 2 años de estudios, ¿no? Porque no era lo mismo, pues, ¿no? La enseñanza, aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces, por más que de repente estaba, ¿no? Acompañado por los padres, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces, hubo falencia, hubo dificultades. Entonces, en ese caso, hubo estrategias también, ¿no? Estrategias de trabajo, pero de cada docente, ¿no? Entonces, era ahí ya el criterio de cada docente, ¿no? Si el docente es de vocación, si el docente es de ocasión, ¿no? Se ha visto muy bien, se ha visibilizado, ¿no? ¿Quién es un docente, ¿no? Que ama su carrera, ¿no? Entonces, se ha visto. Porque hubo también, ¿no? Docentes que no buscó ni qué tipo de estrategia, ¿no? Por más que no había conectividad, ¿no? En las comunidades o en los caseríos, ¿no? Simplemente porque se sentó, ¿no? Se sentó en su casa a ver lo que pasa, ¿no? Entonces, es por eso que sí faltó, ¿no? Mucho, ¿no? Que hacer.
partiendo del mismo docente. Entonces, estrategias de aprendizaje de la propuesta pedagógica de IB, ¿no? A distancia, que debe garantizar desde el componente de gestión, ¿no? Nos dice. Se hubo propuesta, ¿no? Se hubo propuesta de trabajo desde el aprende en casa, ¿no? Como el escenario, ¿no? Sin conectividad, ¿no? Y escenario, ¿no? Con conectividad. Muy bien. ¿Cómo fue, no? El escenario, ¿cómo fue el escenario sin conectividad, no? A ver, escenario, como dice, ¿no? Online. A ver. Nos dice, fue vivenciación de las actividades socioproductivas en familia, ¿no? Aprendizajes con los cuadernos de trabajo, uso del celular, aprendizajes con los cuadernos de trabajo, ficha de autoaprendizaje, ¿no? Acceso al mundo escrito o letrado de los niños y niñas del tercer ciclo también, ¿no? En este caso. Conversaciones con los abuelos, sabios y otros familiares, ¿no? Entonces, más que todo, el desarrollo de la enseñanza sin conectividad ha sido eso, ¿no? Trabajar más que todo en actividades socio-reproductivas en familia, ¿no? Entonces, la misma familia tenía que estar a cargo, ¿no? De la educación de su hijo. Sí se trabajó, se ha enviado, ¿no? El trabajo elaborado por el Ministerio de Educación, los cuadernos de trabajo, ¿no? Que se ha elaborado por el mismo Minedu, ¿no? Se ha enviado a las instituciones, ¿no? Se ha enviado en ese pleno pandemia. O de repente el mismo profesor fue quien, ¿no? Llevaba algunos materiales que daba, ¿no? Tanto el ministerio o la UGED, ¿no? Como kit de higiene, entre otros, ¿no? Entonces, otro. Aprendizaje, no en todas las comunidades. Ahora, ¿no? Ahora, desde que pasó, ¿no? La pandemia, en la mayoría de las comunidades se ha visto ahora, ¿no? El uso del teléfono, ¿no? Ya hay en algunas comunidades uso de conectividad, ¿no? Ya hay internet, ¿no? Entonces, a partir de ellos, pero no en todos, ¿no? No en todos, en algunas comunidades. Aprendizaje de los cuadernos de trabajo, que sí ya se ha mencionado, ¿no? Ficha de autoaprendizaje también, ¿no? También se ha elaborado ficha de autoaprendizaje. Bueno, que cada docente lo realizaba. Acceso al mundo escrito o letrado de los niños y niñas. Conversaciones más que todo con los sabios, ¿no? O algunos familiares, ¿no? Entonces eso ha sido el nivel inicial y secundaria, ¿no? Entonces, ¿cómo fue en el escenario de online? Nos dice, ¿no? ¿Cómo fue ahí la enseñanza? Sesiones de aprendizajes radiales, ¿no? Entonces, donde que sí había conectividad, ¿no? En las comunidades donde que sí había conectividad, ¿no? Las sesiones de aprendizaje, tanto en los 3 niveles, ya que en las comunidades, no todos tenían radio, ¿no? No todos tenían radio. Entonces, ¿qué es lo que hacía el docente? ¿No? Con las autoridades de la comunidad, ¿no? Porque en la comunidad, ¿no? Siempre tiene un parlante de la comunidad, ¿no? Parlante. Y radio, ¿no? Radio.
Entonces, a la hora que daba, ¿no? El aprendo en casa, ¿no? De cada nivel, ¿ya? O alguna autoridad informaba, ¿no? A ver, joven, lengua originaria, ¿no? Ahora viene aprendo en casa, tal hora, los niños de tal nivel tienen que estar atentos en sus casas, ¿no? Con sus papás o con sus mamás. Ya, entonces, eso se ha trabajado en las comunidades, ¿no? Entonces, en altoparlante para que todos puedan escuchar, ¿no? Todos puedan escuchar el, el, el aprendo en casa, ¿no? Para luego, para que los papás, ¿no? La apoyen en la retroalimentación más que todo, ¿no? De los temas tratados. ¿Qué más se aprendió? En las comunidades donde que había internet, ¿no? Experiencias de aprendizajes, ¿no? Y los aplicativos Mamaru, Colena, ¿no? Castellaneando que se ha trabajado, ¿no? En varias instituciones. ¿Ya? Entonces, otro apoyo de aprendizaje ha sido experiencias de aprendizaje y los aplicativos, ¿no? Mamaru, todas las experiencias de aprendizaje, ¿no? Aplicativos que después daba, ¿no? Porque en los primeros meses no salían los aplicativos, ¿no? Eso fue ya que después que se ha trabajado, ¿no? Después de meses que ya había pasado, ¿no? Estaba pasando la pandemia. Entonces, ¿cómo es la estructura organizacional de las formas de atención? ¿Cómo es la estructura organizacional? En la forma de atención, en cultural y lingüístico, ¿no? En lo que es el tema de fortalecimiento. Algunos docentes realizaban las fichas de autoaprendizaje, ¿no? Para poder enviar a los padres de familia, ¿no? Entonces, en las comunidades donde que tenían teléfonos o radios, ¿no? Entonces comunicaban, ¿no? Las maestras que de repente estaban en la ciudad, ¿no? Siempre coordinaban con lo que son las autoridades de la comunidad, como en la PAFA, ¿no? Como en la PAFA, coordinaba con la PAFA para poder enviar las fichas, ¿no? Las fichas de autoaprendizaje a los estudiantes, ¿no? Entonces, cada ficha de autoaprendizaje tenía los nombres de los alumnos, ¿no? Entonces, se les repartía, ¿no? Una vez ya llegando a la comunidad del caserío, se les repartía a los niños, ¿no? Y eso tendría que ser evaluado, ¿no? Tenía que ser evaluado las fichas que se enviaban a los niños, ¿no? Para ver en qué parte, ¿no? Para poder fortalecer lo que es la evaluación por competencia, ¿no? En qué parte está faltando para poder apoyar, ¿no? Al alumno, en qué parte está débil, a partir de ver la debilidad de cada niño, entonces a partir de ello poder construir, ¿no? El aprendizaje juntos, ¿no? Entonces, se ha trabajado eso, ¿no? Tanto fortalecimiento y revitalización he visto, ¿no? En las instituciones. Pero EIB en ámbitos urbanos sí tenían, ¿no? Sí tenían esa accesibilidad a la conectividad, porque ¿no? Son instituciones que quedan en la misma ciudad, instituciones bilingües que quedan, ¿no? Que están en la misma ciudad o unas cuantas horas de la ciudad, ¿no? Pero que sí llega la conectividad, el 100%. Entonces, con ellos no hubo mucho problema, ¿no? No hubo mucho problema porque sí, ¿no? Igual había formas de comunicación. Entonces, viendo instrumentos que faciliten una gestión intercultural, ¿no? Los instrumentos, tenemos, para poder reflexionar, ¿no? Tenemos el tema sobre el tema del PI, ¿no? Sobre el tema del PAD,
Entonces, sobre el PEI, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Qué aspectos fundamentales deben considerar en el PEI, ¿no? Para que responda lo referente a lo que es el trabajo de la EIB, ¿no? ¿Qué estrategias utilizan para implementar adecuadamente, ¿no? En el aula de enseñanzas educativas? ¿Cómo hacen la DRE? ¿Cómo hacen la UGEL? ¿No? Para poder implementar eso, ¿ya? En ese marco, al trabajar el PEI, ¿no? Se tendría que hacer una renovación de PEI, que digamos, ¿no? Porque se tenía que meter el tema, introducir el tema de pandemia, ¿no? Cómo se puede trabajar, si es que retornamos a la presencialidad, cómo se podría trabajar, ¿no? ¿Cómo se va a trabajarse ahora en la conexión, el tema de sin conectividad, ¿no? En las instituciones educativas donde que no había, cómo se debe trabajar y eso, cómo se debe introducir dentro del PEI, ¿no? Entonces hubo muchos aspectos que trabajar, con los documentos de gestión. Entonces, sobre el PAD, ¿de qué manera se organiza en tu institución educativa para elaborar el PAD, ¿no? Entonces, para elaborar el PAD de manera virtual, se ha elaborado reuniones con los directivos, ¿no? Con los mismos docentes, con los colegas, de manera virtual, ¿no? Utilizando diferentes plataformas, como el Zoom, como el Meet, ¿no? Para poder desarrollar. Pero no todo ha sido de manera virtual. No todo ha sido de manera virtual, ¿no? Entonces, hay veces que la reunión era de manera presencial, ¿no? Pero sí no se trabajó mucho de manera presencial. Entonces, se trabajó de una y otra forma, ¿no? Los procesos claves del funcionamiento de la EIB, ¿no? Planificación en las instituciones educativas EIB. Tenemos lo que es elaboración de los instrumentos de gestión, el PI, el PAD, el RIC, ¿no? Que considere el contexto. Entonces, los procesos claves de funcionamiento son estos, ¿no? Monitoreo y evaluación de la gestión del servicio, ¿no? Acompañamiento pedagógico docente. Desde el 2020 nomás se dio el acompañamiento a los docentes, porque después del pandemia ya no se hubo, ¿no? Más proyectos en lo que es en educación, porque ya el programa de acompañamiento a los docentes de EIB ya no había más presupuestos, ¿no? Porque los presupuestos de los temas educativos del ministerio ya lo habían invertido en temas de tablet y todo eso, ¿no? Entonces, hasta ahora en la actualidad, no hay, ¿no? Este tipo de programas que acompañan a los docentes, ¿no? Pero sí, poco a poco ya están saliendo otros programas, ¿no? En nivel primario, ¿no? Que hacen el desarrollo de aprendizajes, ¿no? En lo que es el tema de tabletas, ¿no? Entonces, solamente eso. A ver, los procesos claves del funcionamiento de la EIB. ¿Cuáles son los procesos claves? Gestión de la convivencia escolar, promoción de la participación de las familias en la comunidad y relaciones institucionales, ¿no? Por ejemplo, gestión de la convivencia escolar, podemos ver la prevención y resolución de conflictos, ¿no? Tomando en cuenta los contextos socioculturales.
¿no? La prevención y atención de los casos de violencia escolar de manera oportuna. Se fortalece el trabajo de comité de tutoría, orientación educativa para la participación activa del CONEI, ¿no? Con la participación de los representantes de la comunidad, sabios, líderes y lideresas de la comunidad, más que todo. Entonces, se hubo también, ¿no? Muchos atropellos de los derechos de los niños, pues también, ¿no? Entonces, dentro del mismo hogar, ¿no? Dentro de la familia, no hubo diferentes conflictos, ¿no? Y eso afecta, pues, ¿no? Afecta a la niñez, ¿no? A quienes están, ¿no? Dentro del hogar, ¿no? De una y otra forma. La pandemia nos ha afectado emocionalmente también, ¿no? Entonces, tendríamos que ver, ¿no? De qué manera nosotros podríamos atender a nuestros propios hijos, a nuestros propios alumnos, ¿no? No solamente era en la virtualidad, ¿no? Y decir, a ver, niños, me pueden mandar tal página, tienen que resolver tal página y al día siguiente reviso, ¿no? Era el acompañamiento emocional también que tenían que hacer los docentes, ¿no? De preguntar cómo estás, ¿no? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu familia? ¿No? Hasta preguntar de los perritos que tenían, ¿no? Entonces, para el niño, para el estudiante, bueno, es una terapia que el docente, ¿no? Pudo haber dado, ¿no? Pudo haber dado bien para los que dieron, ¿no? Ese tipo de atención a los estudiantes, ¿no? Pero sí era muy necesario, ¿no? Era muy necesario siempre preguntar, ¿no? Dar ánimo. De repente había niños que, ¿no? Que niños que perdían, ¿no? A sus familiares, a sus papás, a sus mamás, niños que se sentían solos. Bueno, entonces, se ha visto mucho, ¿no? En ese caso. Promoción de la participación de las familias y comunidad. Es importante el compromiso e involucramiento de la comunidad, actores educativos y autoridades locales de las actividades escolares. Entonces, era muy importante que las autoridades estén involucrados, estén inmersos a la educación de sus hijos, ¿no? Relaciones interinstitucionales, ¿no? Estrategia de diálogo y comunicación interinstitucionales, ¿no? Y comunitaria. Se tendría que haberse trabajado de manera muy articulada con los gobiernos regionales y con las municipalidades, ¿no? Entonces, con las organizaciones indígenas. Sí, justamente habían docentes que estaban gestionando, ¿no? Radio para niños, radio, motor de luz para la comunidad, ¿no? Entonces, se ha visto a varios docentes gestionando, ¿no? Para su institución, para la comunidad donde que ellos trabajaban, ¿no? Para que de esa manera puedan recibir los niños una educación, a lo menos, ¿no? De calidad, ¿no? Que digamos, aunque no había había muchas falencias, ¿no? Pero se ha tratado, ¿no? Se ha tratado de trabajar de manera articulada, ¿no? Había organizaciones indígenas que hacían donaciones a las instituciones educativas, ¿no? 30 radios en cada institución, ¿no? Entonces, se ha visto, ¿no? Cómo se ha trabajado también de manera articulada, ¿no? El interés que han tenido también, ¿no? Nuestras organizaciones indígenas.
Ahora, instrumentos de gestión de las instituciones educativas y programas de educación básica, ¿no? Tenemos instrumentos de gestión, ¿no? Es el instrumento que orienta, ¿no? Se ha trabajado, ¿no? En los instrumentos de gestión en cuanto a lo que es la integración del pandemia, ¿no? En el PI, en el PAD, ¿no? En el PCI, y, ¿no? En el RI, que es el reglamento interno, ¿no? Se ha trabajado de manera articulada y se viene trabajando, ¿no? En todas las instituciones educativas, teniendo en consideración, ¿no? Los instrumentos de gestión de cada institución educativa. Después de unos meses que se trabajó a distancia, se abordó, ¿no? Sistematización de buenas prácticas, ¿no? Sistematización de buenas prácticas en las instituciones educativas, ¿no? Tanto bilingües, tanto monolingües, ¿no? ¿En qué consistía, ¿no? La sistematización de las buenas prácticas en EIB, ¿no? Y etnoeducación, ¿no? Durante la pandemia del COVID, nos dice, ¿no? Cómo se ha trabajado las buenas prácticas. Se ha visto, ¿no? En las buenas prácticas se ha visto el acompañamiento que hace, ¿no? La familia ¿no? A los niños o al niño. Entonces, una de las buenas prácticas era que la madre de familia, ¿no? Vea de qué manera, ¿no? De qué manera el niño o la niña podría aprender mucho mejor, ¿no? Desde su propio concepto, desde sus propios saberes, ¿no? Entonces, realizaban tapetes, ¿no? Tapetes para que se puedan echarse ahí y puedan realizar ¿no? sus dibujos, sus trazos, ¿no? Con el cuaderno de trabajo que enviaba el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, eso ha sido una ayuda clave, ¿no? Para los estudiantes, para las instituciones educativas EIB, ¿no? Para poder desarrollar, ¿no? El trabajo con los estudiantes. También en el programa de Aprende en Casa, se ha desarrollado en la lengua castellana, ¿no? Pero a partir de los 2 meses que salió al aire, también han propuesto los del Dicivir, ¿no? Que se tendría que traducir en las diferentes lenguas originarias, que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, se ha traducido en Shipibo, se ha traducido en Ashaninka, ¿no? Pero no en todos, ¿no? No se ha traducido en todos, ¿no? Entonces, la traducción, ¿no? De Aprendo en Casa, todas las experiencias de aprendizaje que Aprendo en Casa difundía, eso tenía que ser traducido en la lengua originaria, ¿no? Pero al final de traducir, ¿no? En lengua originaria, al final del programa, ¿no? Siempre había una complementación del trabajo de Aprendo en Casa. ¿En qué sentido? ¿Qué era la complementación? ¿No? La complementación era que partía del tema tratado, ¿no? Pero que tenía que desarrollar teniendo en consideración desde los saberes que pertenecía el estudiante, ¿no? Entonces, de manera muy articulada con lo que es el cuaderno que enviaba el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, había indicaciones ahí, ¿no? En tal página, ¿no? Encuentras los saberes, el petitorio, ¿no? De tal
de repente de yuca, cómo se puede hacer un pedido, ¿no? A la Dios, ¿no? Al Dios Sol o a la tierra para que la yuca, ¿no? Tenga una buena producción, ¿no? En tal página hay eso, ¿no? En tal página hay eso. Entonces, eso era una complementación que hacían los que traducían el aprendo en casa, ya, pero en monolingüe, ¿no? En bilingüe tenían sus complementos. En este caso, también se ha trabajado, las buenas prácticas se ha trabajado, ¿no? De acuerdo a la iniciativa de los propios docentes, ¿no? Se trabajaba en las mismas instituciones, ¿no? Buscando estrategias, ¿no? Entonces, buscando estrategias y de manera articulada, pues, ¿no? Con las organizaciones que tenemos, ¿no? Dentro de nuestra región, que digamos, ¿no? Entonces, también se ha trabajado con ONGs, ¿no? Con organizaciones indígenas y docentes. Como antes les había comentado que sí, ¿no? Habían diferentes tipos de donaciones, ¿no? En cuanto a lo que es las radios, USBs, ¿no? Parlantes, para que puedan escuchar de esa manera las clases, ¿no? del aprendo en casa. Más que todo, se ha trabajado en lo que es en la sistematización. Nos dice que es importante resaltar aquellas experiencias, ¿no? Y buenas prácticas que se han dado desde los estados, ¿no? Y la sociedad civil para responder a los retos, ¿no? De la provisión remota. Retos de la provisión remota de educación y el marco de la emergencia COVID. Entonces, no es porque quizás no nos han dejado, ¿no? Solos a los docentes, sino que sí hubo organizaciones ¿no? que ayudaron también en este marco. En uno de los dos, puntos que se ha trabajado ha sido con aquellas lideradas por el gobierno, dice, ¿no? Aquellas lideradas por el gobierno en colaboración con ONG y agencias de cooperación internacional. A ver, vamos a ver, vamos a resaltar poco después. Y el siguiente punto es aquellas que han originado, no en la sociedad civil, aquellos que se han originado en la sociedad civil, ONG, organismos de cooperación, organizaciones indígenas y en los docentes indígenas, ¿no? Entonces, se ha trabajado de distintos escenarios, ¿no? Entonces, para abordar el tema de la educación a distancia. Ahora, respuestas y buenas prácticas iniciadas por actores estatales, dice, ¿no? Entonces, ¿qué se ha trabajado como un ejemplo, ¿no? En Perú, ¿qué se ha trabajado las buenas prácticas, ¿no? De acuerdo a lo que dice el gobierno, ¿no? De acuerdo al aprendo en casa. ¿Qué es lo que se ha trabajado, ¿no? Se hicieron diferentes denominaciones, ¿no? Se trabajó en buenas prácticas lo que es Cajamarca, quechua norteño, ¿no? Incahuasi, Cañaris, ¿no? Lo que es la UGEL de Cañaris.
¿no? Dirección Regional de Ucayali también trabajó, ¿no? INE y Cacataibo, ¿no? Las buenas prácticas que se ha trabajado. Dirección Regional de Junín, Asheninka y no Matziguenga. Entonces, pueblos indígenas que trabajó en la EIB, ¿no? No Matziguenga, Quechua, Quechua norteño, Quechua, ya, Incahuasi, Cañaris, ¿no? INE, Cacataibo y Ashaninka, ¿no? Entonces, de las buenas prácticas, quienes lo han iniciado. Entonces, más que todo eran, nos dice, ¿no? Las cifras no estuvieron disponibles al cierre de ese documento, ¿no? Escuelas y estudiantes de las jurisdicciones de esas DRE y UG. ¿Cómo era esa descripción de esta buena práctica? ¿Cómo se ha trabajado? ¿Cómo se ha trabajado esta buena práctica? La DRE y UGEL de las regiones y provincias mencionadas, o sea, adaptan los guiones radiales que la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación elabora en las respectivas lenguas de los 9 pueblos indígenas en sus jurisdicciones. El mismo entrega los prototipos de las sesiones en español para que se trabajen de acuerdo con la cultura y lengua de cada uno de los pueblos que atienden. Muy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que se hizo. Se ha trabajado lo que desarrollan desde el Aprendo en Casa, ¿no? Se ha entregado sesiones a los diferentes UGELes, ¿no? Y las diferentes UGELes encargaban a los docentes, ¿no? Quien traducía en su lengua originaria, ¿no? Venía en castellano y se traducía en lengua originaria, pero luego se complementaba con alguna actividad, ¿no? Para poder trabajar con los niños. La DRE y UGEL también ha asumido la difusión de esos programas, ¿no? Garantizando que las sesiones radiales se emitieran en los horarios y tiempos establecidos, ¿no? De esta forma, 50 emisoras radiales en todo el Perú transmiten los programas o sesiones en los territorios de las distintas comunidades indígenas, ¿no? Entonces se ha trabajado con 50 emisoras radiales, ¿no? En todo el Perú, ¿no? Para poder trabajar el Aprendo en Casa, ¿no? Para que se pueda transmitir, ¿no? En todos los programas y sesiones, nos dicen. Actores que participan. Actores que participan. Autoridades educativas, ¿no? Autoridades educativas, está el director, ¿no? El director o la directora de la dirección regional, ¿no? Directora de la UGEL, ¿no? De la unidad gestión pedagógica, los especialistas, ¿no? Docentes indígenas hablantes de las lenguas originarias también, ¿no? Especialistas de las DRE y UG, ¿no? Quienes proporcionaron asistencia técnica, radioemisoras. También recursos y medios, ¿no? Recursos y medios tecnológicos que se ha utilizado para poder realizar las buenas prácticas, ¿no? Programas grabados en 6 lenguas distintas a las 9 lenguas en que se emitían los programas desde el nivel central, ¿no? Programas grabados. Se grababa programas en USB, ¿no? Y se le enviaba a los distritos que quedan muy lejos de la ciudad, como por ejemplo en Purús, ¿no? Purús es uno de los distritos de la región Ucayali, ¿no? Que ya está
colindado con lo que es Brasil, ¿no? Entonces, para llegar a Purús, se tiene que esperar, ¿no? La avioneta por 15 días, ¿no? Para poder entrar, ¿no? Para poder entrar es un poco dificultoso. A veces las avionetas no salen, ¿no? No salen 1 mes a 2 meses, ¿no? Entonces, bien complicado para poder enviar, ¿no? Los trabajos, ¿no? Entonces, los docentes en los primeros meses se quedaban, ¿no? En la misma ciudad, pero en los meses ya anteriores ellos ya se iban a las comunidades, ¿no? Mientras que en la misma ciudad los estudiantes seguían recibiendo las clases de manera virtual, ¿no? Pero en las comunidades primero aperturaron, ¿no? Las clases presenciales, ¿no? Por más que no había un decreto supremo que, ¿no? Que diga, ¿no? Que ya deben regresar a la presencialidad, ¿no? No se decía nada, ¿no? Pero ellos han sido, pues, ¿no? Docentes de convicción, ¿no? Quienes fueron en busca de sus alumnos, ¿no? Porque no había ni cómo, no había conectividad, no tenían comunicación, ¿no? El docente ya había perdido prácticamente pues 4 meses a 5 meses, ¿no? Entonces ya tenía que estar presente, ¿no? A lo menos, pero eran comunidades como para llegar ya a Brasil, ¿no? Comunidades muy lejanas de nuestro país. Entonces, para poder atender, ¿no? A los estudiantes Junicuín, a los estudiantes Cachinahuas, ¿no? A los estudiantes, bueno, Shipibos no hay, ¿no? A los estudiantes que hablan, ¿no? Esos idiomas. También se ha visto materiales educativos utilizados, ¿no? Se ha visto guiones radiales entregados por la sede central del Ministerio de Educación, ¿sí, no? Sí se ha entregado. A ver, lecciones aprendidas. ¿Qué se aprendió de esto? Cuando los equipos de las instancias locales tienen oportunidades, estos son capaces de adaptar creativamente los formatos nacionales, ¿no? A las características culturales de los estudiantes y hacer uso de sus lenguas originales, ¿no? Para lograr una mayor pertinencia. Claro que sí, ¿no? Sí se ha trabajado en eso, ¿no? Se ha traducido las guiones en lengua originaria, ¿no? Y se ha trabajado con los niños, la traducción. Potencial de otro punto también que se ha visto, que se ha trabajado dentro de las buenas prácticas es potencial de replicabilidad, ¿no? En otros pueblos, contextos o países. ¿Qué dice, no? ¿Por qué se dice? Es posible replicar estas experiencias en la medida en que los especialistas de los ámbitos locales y regionales de un territorio, así como los docentes y directores de las escuelas, ¿no? Se comprometan a adecuar los guiones a las características culturales de los estudiantes, ¿no? Y desarrollarlos en las respectiva lengua original. No, claro que sí. No, claro que sí. Eso ha sido como un modelo, ¿no? Como un modelo para poder trabajar también, ¿no? En otros países, en otros contextos, en otros caseríos o comunidades, ¿no? Un ejemplo clave que se ha trabajado, ¿no? Entonces, ha sido fructífero también en otros espacios, no en todos, pero sí se ha buscado, ¿no? Una estrategia de cómo llegar al estudiante. Bien.
Entonces, otro punto también que debemos de ver es respuestas y buenas prácticas iniciadas por ONGs, organizaciones indígenas y docentes, ¿no? En delante habían visto los trabajos que hacía el Ministerio de Educación para poder llegar a las instituciones educativas, ¿no? Y ahora vamos a ver de las propias iniciativas de los docentes bilingües, de las organizaciones indígenas, ¿no? Y las ONGs que siempre están apoyando a las poblaciones vulnerables. Más que todo, una de las organizaciones también que se ha trabajado es Fe y Alegría, ¿no? Para poder ver las buenas prácticas, ¿no? En lo que es denominación de programas radiales. Fe y Alegría también brindaba programas radiales, ¿no? En las diferentes lenguas que existen en la región, ¿no? En la región. Entonces, los pueblos indígenas, pues, ¿no? Que atiende Fe y Alegría en la región Ucayali son solamente dos, ¿no? Tanto Shipibo y tanto Asháninca, ¿no? Son dos, y otros monolingües más, ¿no? Pues solamente en la región Ucayali. Entonces, los propios maestros que trabajaban con Fe y Alegría, ellos mismos eran los que traducían, ¿no? Ellos directamente llamaban, ¿no? A los padres de familia, a la mamá, en este caso, ¿no? Quien está siempre pendiente de sus hijos, ¿no? Hoy, ¿no? Nos toca el tema de tal, ustedes como producto van a elaborar tal cosa, ¿no? Entonces me manda una evidencia de que su hijo esté trabajando. Entonces, cosas así, ¿no? El docente en Fe y Alegría siempre tenía que estar monitoreando, ¿no? Monitoreando cómo va el proceso y el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Pero siempre tenía que estar acompañada con la mamá, ¿no? Pero no se dio en todo el 100%, ¿no? Porque no todas las familias tenían su celular, ¿no? No todos. De repente en una familia, en una comunidad, pues no tenía un celular, entonces habían 5 niños que se reunían en la casa del niño que tenía celular. Entonces ahí ¿no? El docente aprovechaba, ¿no? Ese espacio cuando se encontraban los niños. Entonces, para poder retroalimentar la enseñanza de Aprendo en Casa, ¿no? Que salía al aire. Entonces, Fe y Alegría también ha sido uno de los mentores para poder apoyar. Entonces, para ya poder terminar, ¿no? Entonces, solamente esta parte. El Consejo Shipibo Conibo Shotebu, ¿ya? Teníamos el Koshe es Consejo Shipibo Conibo Shotebu, ¿no? Y el Sutebi es Sutebi, ¿no? Que es la asociación de los maestros bilingües de la región Ucayali, más que todo, solamente de los bilingües, ¿no? Entonces todos ellos se han organizado para poder ¿no? Sacar al aire un programa que decía Ashenu Akan, ¿no? Ashenu Akan en Shipibo es aprendamos, ¿no? Aprendamos todos, ¿no? Entonces ha sido un espacio para poder pasar también, ¿no? En lengua originaria lo que es el Aprendo en Casa, ¿no? Por ese medio es lo que pasaron, ¿no? Eso ha sido en la lengua originaria Shipibo Conibo, que queda en la región Ucayali, ¿no? Entonces, que tiene aproximadamente 2.000 estudiantes Shipibo de educación inicial y primaria, ¿no? Pero porque no había nivel secundario. Entonces, descripción de esta buena práctica. La organización indígena Shipibo Conibo Shotebu Osh
y el Sindicato de Docentes Bilingües, SUTEBI, con el apoyo de la Dirección Regional de Ucayali, desarrollaron el programa educativo Shubungash Ashnu Ikan, ¿no? Que consiste en un multiformato de E y B para ser transmitido en radios locales, comunitarias, televisión y una plataforma web. Todas las personas que participan en el proceso de diseño pedagógico, grabación, edición, gestión y distribución de los programas son miembros del pueblo Shipibo. Estos programas están dirigidos a estudiantes de los niveles de educación inicial y buscan complementar los contenidos de la iniciativa Aprendo en Casa, ¿no? Del Ministerio de Educación. Incorporan contenidos pertinentes a la realidad cultural de los pobladores Shipibo-Conibo y se producen en la lengua Shipibo con el fin de promover y fortalecer la identidad de sus miembros. Estos programas también trabajan temáticas relacionadas con música, danza, teatro, nutrición, conocimiento sobre las plantas y determinadas técnicas agrícolas y sabiduría ancestral, ¿no? Desde la cosmovisión del pueblo, ¿no? Entonces, el programa Shumar Ashnoakan, ¿no? Que ha sido un programa netamente de los pueblos originarios, que en coordinación del Consejo Shipibo-Conibo de la región Ucayali salió al aire, ¿no? Para hacer el complemento con el programa de lo que es Aprendo en Casa, ¿no? Teniendo en consideración los saberes ancestrales que tenía el pueblo. Entonces, los actores han sido, pues, ¿no? Organizaciones indígenas, Ladreu, UGEL, ¿no? Los medios de comunicación, emisoras radiales, ¿no? Lecciones aprendidas. Es una propuesta única e interesante, dice, ¿no? Impulsada desde una organización indígena. Muy bien, entonces, potencial de replicabilidad en otros países, ¿no? Esta estrategia puede ser replicada en la medida en que se hagan esfuerzos coordinados entre organizaciones indígenas, ¿no? Autoridades educativas y comunidades, que nos dicen, ¿no? Entonces, en este marco, una educación que nos ha marcado, ¿no? Una educación intercultural bilingüe, ¿no? En tiempos de pandemia, que ha sido muy latente, ¿no? Más que todo, se ha visibilizado la necesidad latente y las falencias que tienen las instituciones bilingües interculturales en nuestro país, ¿no? Entonces, nosotros somos los llamados maestros E y B, ¿no? Para poder fortalecer, ¿no? Algunas, las falencias, las debilidades que hubo, ¿no? En ese tema de pandemia, ¿no? Cuando la educación era virtual. Entonces, todas las instituciones bilingües ya regresaron a la presencialidad, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, ¿no? Ese proceso de trabajo fuerte para que nuestro niñez, ¿no? Nuestros niños de lenguas originarias hablantes, ¿no? Sean fortalecidos, más que todo, que valoren, ¿no? Que practiquen lo que es, ¿no? Lo nuestro. Entonces, terminamos este curso en lo que es educación en tiempos de pandemia. Entonces, eso sería todo por hoy día. Muchas gracias, ¿no? Saludos.